Inicio de espacio publicitario. Un minuto y nada. Fin de espacio publicitario. ¿Estás viendo TELS TV? Cuéntame, si fuera de Dios estaría mejor. Si hay alegría en tu corazón, si puedes cambiarla tu situación. Cuéntame, si le encuentras satisfacción a una vida de angustia y dolor y no le hallas ningún sabor. Te presento un amigo, él cambió mi destino. Se llama Jesucristo y te da un motivo para sonreír. Cristo el que sana, liberta, transforma tu vida, te da alegría, una nueva salida, te saca la angustia y te da un motivo para sonreír. Cristo es el camino, verdad y la vida, no busques en otro, en él hay salida. Para tu vida será mejor. Cuéntame, si le encuentras motivación a una vida de angustia y dolor y no le hallas ningún sabor. Te presento un amigo, él cambió mi destino. Se llama Jesucristo y te da un motivo para sonreír. Cristo el que sana, liberta, transforma tu vida, te da alegría, una nueva salida, te saca la angustia y te da un motivo para sonreír. Cristo es el camino, verdad y la vida, no busques en otro, en él hay salida. Para tu vida será mejor. Cristo el que sana, liberta, transforma tu vida, te da alegría, una nueva salida, te saca la angustia y te da un motivo para sonreír. Cristo es el camino, verdad y la vida, no busques en otro, en él hay salida. Para tu vida será mejor para tu vida. Él te llena de alegría, ya no hay más melancolía, todo llanto ya se olvida. Mira, la salida está allá arriba, desde lejos no se ve, todos decían. Alza la mano, comienza a adorarlo, que todo el mundo empiece ahora mismo aquí a cantarlo. Ya se vive su presencia en este ambiente y que cada vez se siente más ardiente. Hola, muy buenos días a todos mis hermanos en Cristo Jesús, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les doy la bienvenida a este programa que se llama Semana de Salvación, que se transmite de domingo a domingo a las 9 de la mañana en el canal TELS TV. Qué bueno es estar una vez más
compartiendo la poderosa palabra del Señor que cada día nos alienta, nos fortalece, nos anima cada día a seguir adelante en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios porque hoy podemos nuevamente tener nuevamente con nosotros a la pastora Verónica, que ya está con nosotros. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Antes de darle a la pantalla, les pido por favor que usted comparta esta transmisión en el día de hoy para que muchos puedan ser bendecidos a través de la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos a todos mis hermanos allí en Uruguay, en Honduras, donde quiera que usted esté viendo esta transmisión en esta preciosa mañana, usted pueda ser bendecido a través del estudio, a través de la palabra que el Señor, que la pastora nos va a transmitir en este precioso y hermoso día. Así que vamos a invitar a la pastora Verónica a la pantalla. Así que le saludamos a la pastora en esta mañana. Pastora Verónica, buenos días, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Que Dios les bendiga, qué lindo y qué bello estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Gracias, mi pastor, siempre por estar ahí perseverando. Bueno, gracias a Dios hoy estamos aquí y podemos continuar. Hemos tenido un arduo trabajo en este tiempo y le damos gracias a Dios porque nuevamente nos reintegramos a las transmisiones. Amén, amén. Por ahí las veía haciendo unos trabajos muy lindos. Me gustaría que nos comente un poquito qué fue lo que estuvieron haciendo en estos días. Bueno, podemos decir que es como el evangelismo en tiempos del COVID, es seguir llevando el mensaje del evangelio a pesar de todas las situaciones que trabajamos. Pues sabemos que en este momento hay muchas, digamos a nivel de la salud, tenemos muchísimas complicaciones, ¿cierto? Y es el creer. Yo digo que cuando nosotros hacemos el trabajo, tiene que cumplirse en nosotros una palabra. Pienso que si Jesús lo estableció, si Jesús lo dijo en su escritura, desde que estemos haciendo lo que a Él le agrada, desde que estemos obedeciendo con respecto a lo que es llevar fruto, ¿cierto? Dice que si bebiéremos cualquier cosa mortífera no nos hará daño, que tomaremos en nuestras manos serpientes y no pasará absolutamente nada. Y es el creer, es el salir de nuestra vida de confort, es en algún momento dado tomar esa autoridad que el Señor Jesús nos delegó cuando se trata de hacer el trabajo, ¿no? Yo no estoy diciendo que cuando salimos a pasear o cuando salimos a hacer otro tipo de cosas, pero lógicamente pues hacemos las dos cosas, ¿no? Cuando Dios nos permite, y más en una ciudad tan hermosa como Cartagena, estuvimos trabajando con las poblaciones más vulnerables de esta ciudad. Por la misericordia de Dios fue un arduo trabajo que se hizo desde Tuta, Boyacá, no sé si el pastor lo conoce. Estuvimos en Tuta, estuvimos en Chiquinquirá, estuvimos en Simijaca. Son sectores así más o menos en los que de verdad que por todos lados ve uno la necesidad del evangelio. Y pues luego estuvimos en Cartagena, en varios sectores de esta población, y por la misericordia de Dios ya nuevamente regresamos a nuestras casas sanas y salvas, y sanos y salvos con el equipo de trabajo que estuvimos, pero sobre todo creyendo que cuando se hace el trabajo, que cuando Dios lo respalda a uno, el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Y bueno, gracias a Dios que Dios es el que nos guarda en todo este proceso. Amén, amén. La verdad que eso es importante hacerlo, y más que en estos tiempos, de COVID, de seguir predicando la palabra, llevando ese mensaje de salvación a las personas más necesitadas, más vulnerables. Y la verdad que doy gracias a Dios por haberlos usado, por haberlos bendecido en ese viaje. Amén. Vamos a leer algunos mensajes, a saludar a algunas personas que están saludando. Dice Yamile Robles Campos: bendiciones pastores, sea Dios bendiciéndonos en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, hermana Yamile, por estar allí en la sintonía. También la hermana Dulce Milenita nos manda allí un abrazo. Que el Señor le bendiga, hermana. También nos saludan desde Casa de Oración Apostólica Soacha. Dicen buenos días, igualmente buenos días para ustedes en esta preciosa mañana. Que el Señor les bendiga. También está el hermano Manuel José Sánchez Cardona, que es el papá de la pastora Verónica. Dice buenos días, pastor Juan Diego y pastora María Verónica Sánchez. Sea Dios bendiciéndolos grandemente nuestras vidas. Igualmente, hermano, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana y gracias por estar allí en la transmisión. Y también nos saluda los hermanos Luis y Teresa, que dice buen día, pastor, bendiciones, igualmente bendiciones para todos ustedes. Así que, bueno, pastora, vamos adelante con el tema de hoy. Así que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana y le use en este precioso día. Amén. Amén, amén, pastor. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea glorificándose en este estudio que hemos venido adelantando. Creo que hemos hecho un estudio de una manera muy suave, por decirlo de esta forma, muy cuchareable, ¿no? Muy de vente alimento poco a poco, pero es importante que lo hagamos de esta manera, es importante que no corramos en el proceso de la enseñanza, porque asimismo se van afirmando cada vez más en nuestras vidas esos conocimientos que necesitamos tener totalmente afirmados en nuestro corazón. Entonces vamos a orar y pues pastor, le invito a que también esté conmigo para que no me deje solita como siempre. Me gusta que interactuemos y que esto se haga un poco más ameno para el público. Entonces, bueno, si es posible, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo, amado Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque aquí, Señor Dios, tú nos has provisto, nos has cuidado, nos has guardado, Señor. Podríamos agradecerte por muchísimas cosas, Padre Celestial. Y en este momento, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque a pesar de todas las adversidades y todas las circunstancias que hoy en día en el mundo, Señor Dios, nos embargan, Señor, tú has estado fiel, Señor, has estado con nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo siga siendo derramado sobre nuestras vidas en esta mañana, que cada persona que hoy se alimenta en este tiempo, esa palabra llegue cabida en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, que seas tú quien dirija este tiempo y quien nos dé palabra de vida eterna, Señor. Usa nuestros labios, usa nuestra vida, Señor, que no seamos nosotros quienes hablemos, sino que el poder de tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de la palabra tuya, Señor Dios. Y te doy gracias, Señor, porque sé que así lo harás aún mucho más abundantemente lo que podemos pedir, entender y conocer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, algo que a mí me caracteriza y que siempre busco y siempre trato de enfatizar mucho es en que el conocimiento que nosotros vamos recibiendo no sea simplemente un conocimiento más, sino que podamos irlo aplicando diariamente en nuestras vidas, que todo lo que hemos venido trabajando, que todo lo que hemos venido aprendiendo en cuanto al Evangelio, esta palabra sea una palabra viva en nosotros. De nada nos sirve saber que Jesús es nuestro sanador, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, si cuando tenemos algún problema a nivel de salud física, al primero que acudimos es al médico y se nos olvida de la obra que tuvo que padecer Jesús por nosotros, ¿cierto? Entonces son detalles en los que nosotros debemos ahondar mucho con respecto a las escrituras y con respecto a lo que vamos recibiendo, para que asimismo al pasar y al transcurrir de cada enseñanza, allí digamos con cada uno de mis hermanos que nos oyen diariamente, entendamos que no es tanto el conocimiento, sino más la vida práctica. ¿Qué es lo que nos estamos llevando de todo ese conocimiento que estamos recibiendo a nuestra vida práctica? Esta mañana yo leí algo que me impactaba mucho, me llamaba mucho la atención, y es un personaje de 94 años que por fin sale, literalmente sale como de su problema con el COVID. Explicaba que, digamos, salió de su proceso, finalmente logra vencer en el hospital, logra vencer como la prueba del COVID y sale y le pagan más o menos una suma de 500 euros por haber estado internado dentro
de ese tiempo. Y esta persona lloraba, lloraba demasiado y decía, y le decían los enfermeros, le decía como el equipo médico que por qué lloraba, porque estaba, digamos, haciendo esto encima de como de la cuenta, ¿no? Y él decía, llevo respirando 94 años, 94 años sin pagarle un peso a Dios. 94 años sin pagarle un peso. Y tal vez estos 3, 4, 5, 6, 7 días que me ha tocado respirar con este respirador que es mecánico, me cobran prácticamente lo que son 500 euros. Él decía, ¿cuántas veces yo no le agradecí a Dios por este tiempo que respiré sin necesidad, digamos, de esto? Entonces yo decía, la importancia de que nosotros valoremos esa hora, la importancia de que nosotros todo el tiempo estemos viviendo en esa constante búsqueda de reflexionar acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra relación personal con Dios, acerca de nuestra comunión también con Dios, de que nos aprendamos a cuidar en nuestra propia alma, ¿sí? De que aprendamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, a trabajar en nuestra propia santificación. Está bien el hecho de servir, el hecho de trabajar, el hecho de hacer la obra para Dios, pero más importante de estar en este tiempo haciendo el trabajo para Dios es cómo está cuidando usted su alma. ¿Cómo está llevando usted su salvación? ¿Cómo está guardándose? ¿Cómo está guardándose en integridad? Muchas veces nosotros creemos que el hecho de estar pegados al internet, buscando enseñanza, revisando de pronto predicadores de gran fama y de gran nombre, creemos que por eso nosotros vamos a ver y entrar al reino de los cielos, o creemos que por estar ahí conectados con otras personas, entonces eso nos garantiza en un momento dado nuestra salvación. Y yo les quiero decir, el entorno colabora, el entorno ayuda, claro, porque dependiendo de las personas con las cuales tú te rodees, en cierta forma eso va a influenciar en tu vida espiritual. Pero literalmente quien toma las decisiones para salvación, quien toma al final del asunto, digamos, todas las cosas, es uno mismo. Nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones para que verdaderamente nuestra alma pueda ver y entrar al reino de los cielos. Entonces, enfoquémonos literalmente en corregirnos a nosotros mismos, enfoquémonos en seguirnos santificando a nosotros mismos, enfoquémonos a seguirnos limpiando, miremos qué es lo que habla la Escritura, pero trabajemos siempre en pos de nosotros. En este tiempo hemos visto situaciones en Colombia, en nuestra nación, que tristemente lo digo porque no, el pueblo finalmente inicia una marcha, inicia, digamos, algo con respecto a sus derechos, y está muy bien presentar ese tipo de inconformidades, pero el problema es que siempre se lleva al otro extremo del vandalismo y de lo que daña un buen testimonio, ¿cierto? Y de lo que daña a nuestra sociedad, lo que necesitamos realmente. Yo digo, si nosotros no nos humillamos en la presencia de Dios, si Dios no hace, nosotros en nuestra humana fuerza o en nuestra humana sabiduría tampoco vamos a lograr absolutamente nada. Y menos si pasamos eso a términos ya relacionados con incumplimiento de las leyes o de las normativas que tenemos a nivel nacional. Entonces, sí es un llamado, primeramente quiero hacer un llamado a que reflexionemos hacia adentro siempre, y que todo lo que vamos recibiendo y que todo lo que vamos alimentándonos nosotros de su palabra, verdaderamente para nosotros sea una evidencia real. No esté pensando ni esté esperando que el pastor lo viva. Vívalo usted como creyente, vívalo usted como ser humano, vívalo usted como persona. ¿Amén? Entonces vamos a seguir trabajando el tema que estábamos viendo acerca de la diferencia entre el Evangelio y la palabra de Dios. Amén. Esta diferencia creo que íbamos trabajando ya en la página 6, estábamos mirando. Vamos a estudiarlo aquí, vamos a abrir el documento. Muy bien, y estábamos hablando acerca de que la palabra de Dios, bueno, hemos hecho ya un repaso de la gran diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio, ¿cierto? De que para salvación el Evangelio es transcultural, ¿sí?
y de que debemos entenderlo claramente porque el Evangelio es Jesús. Y en Jesús todos tenemos la opción de salvación, ¿sí? En Jesús todos tenemos la opción de salvación. Al inicio, en primer lugar, Él nos recibe a nosotros como tal y cual como venimos, pero no nos deja de la misma manera. La ventaja es que cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, Él logra en nosotros algo y de una manera muy sabia y de una manera muy al grano, y es que Él no busca corregir nuestro comportamiento, ¿sí? La palabra de Dios siempre está buscando corregir el comportamiento. Lo que dice aquí, hace hombres santos y perfectos. La palabra de Dios se encarga de que el varón o la persona de Dios o el siervo de Dios o el instrumento de Dios sean personas que se guarden en santidad y que lleguen a la perfección como esposos, como amigos, como padres, como madres, como empleados, y en cada una de las áreas, si nosotros leemos las escrituras, aún en la juventud hay consejos que nos pueden llevar a la perfección en cada una de estas áreas, ¿cierto? Pero cuando yo voy a Jesús, cuando yo conozco a Jesús, cuando yo entiendo que el Evangelio es totalmente diferente, ¿sí? Entiendo que Jesús no solamente va a hacer ese trabajo que hace la palabra de Dios, sino que hace algo mucho más importante, y es que gana el corazón. O sea, eso es como cuando tenemos los hijos. Nosotros tenemos yo en el caso mío tengo 3 hijos, ¿cierto? Es muy difícil, llega un momento en el que llega una etapa en ellos de que solamente Dios puede hacer un milagro en su mentalidad, ¿sí? Pero a mí no me interesa cuidar la conducta de mi hijo. O sea, yo como persona, como madre, ¿cierto? Yo he aprendido que no me interesa cuidar la conducta de mi hijo. Mi hijo puede llegar a una etapa de rebeldía en la cual él se puede comportar mal, puede empezar a hacer cosas que están en contra de nuestra fe o de nuestros principios. Pero si yo busco corregir solamente la conducta de mi hijo, lo que voy es a chocar y a mantenerme en una constante guerra con él todo el tiempo, porque él está en otra etapa, él está buscando otras cosas, su corazón se inclina a cosas que están diferentes. Pero yo necesito ganar, literalmente es el corazón de mi hijo. O sea, yo debo entrar a trabajar directamente en el alma de mi hijo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios y qué es lo que hace el Evangelio? La palabra de Dios corrige las conductas, no debemos hacer señales, no debemos pedir prestado, no debemos vestirnos de X o Y manera, no debemos hablar de esta forma, no debemos imprimir en nuestro cuerpo, no, o sea, todo el tiempo está basándose en lo que debemos y no debemos hacer. Eso es lo que hace la palabra de Dios para que lleguemos a ser hombres perfectos. Pero si bien es cierto, una persona puede llegar a ser perfecta cumpliendo absolutamente todas estas áreas de cosas que logra hacer la palabra por sí sola, porque por sí sola la palabra de Dios hace esto. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, por sí sola la palabra de Dios perfecciona al siervo de Dios, mas no lo salva, mas no lo justifica delante del Padre. Lo único que hace que seamos personas justas delante de Dios es el hecho de que nosotros reconozcamos a Jesús en nuestra vida. Recordemos que no es por nuestras obras ni por nuestra justicia. No está mal hacerlo, quiero aclararlo, no está mal llegar a la perfección, no está mal santificarnos como la palabra de Dios lo expone. El problema del creyente o el problema del ser humano es que caiga en el error de creer que porque se ha santificado, se ha justificado, se ha corregido, entonces esto le da la garantía de ver entrar al reino de los cielos. Lo único que a nosotros literalmente nos da la garantía es reconocer a Jesús en nuestra vida, reconocer que hubo un justo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, todos nosotros somos injustos, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos descarriado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pero en el caso de Jesús, ese justo es el que me puede justificar a mí. No importa cómo venga, no importa si vengo si soy de la perspectiva más baja o si soy de la persona más pecadora del mundo o tal vez soy de la persona más santa.
todos debemos llegar a la misma justificación y es a través del sacrificio de Jesús. Es decir que, digamos, en el caso de los que le rodeaban, como en el caso de los fariseos, de Nicodemo, de los sacerdotes de la ley, de los que trabajaban y que estaban de pronto al pie de Jesús, necesitaron creer en Jesús y necesitaron conocer a Jesús. ¿Cierto? Pero también en el caso del pecador, del ladrón de la cruz, de la persona como la samaritana, de los que llegaron a Jesús como la mujer adúltera, ellos también necesitaron creer y conocer a Jesús para justificación delante del Padre. Entonces, hay una gran diferencia, ¿cierto? Creo que es muy notable esta diferencia. Una cosa es cuando yo quiero educar y corregir lo de afuera, y otra cosa es lo que hace el Evangelio y lo que hace Jesús es, ven, entrégame tu corazón que yo te arreglo el resto. Primero tu alma, primero permíteme que yo pueda hacer ese trasplante de corazón, porque sin ese trasplante de corazón no vas a poder ver, ni entender, ni guardar, ni obedecer voluntariamente los decretos, estatutos y preceptos que están en la Escritura. Entonces, ya no es por tradición, ya no es por religión, ya no es por obligación, ya no es por conducta, ya no es porque me vean, ya no es porque soy pastor o soy pastora o tengo un título o soy cristiano, no tiene nada que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Es porque realmente amo a Jesús, conocí a Jesús y cuando tengo una relación personal con Jesús voy a modificar mi conducta, mis comportamientos porque le amo, porque le recibí, porque le valoro, ¿cierto? Entonces, la diferencia es muy, muy notable en este sentido. Amén. ¿Estamos por ahí? ¿Hay alguna objeción, alguna pregunta al respecto en esta parte? No, pastora, todo está correcto. Creo que es muy importante que sepamos todas estas cosas, todo esto que usted nos está mencionando en esta preciosa mañana. Así que adelante, pastora. Amén. Entonces, ya avanzando en esto, ¿cierto? Miramos también la diferencia. Encontramos entonces, ¿cómo somos justificados? Ya sabemos, somos justificados por medio de Jesús. Las únicas personas que hubiesen podido ser justificadas por sus propias obras o por su propia conducta, literalmente, según lo que dice la Escritura, fueron tres personas. Uno era Daniel por su conducta, pero es que si estudiamos un poquitico Daniel amaba a Dios, Daniel prefería la muerte antes que dejar de orar. Y esto es una conducta que tal vez muy pocos en este tiempo lo hemos hecho. En este tiempo más bien nos hemos escondido de la muerte, hemos querido guardarnos de la muerte, hemos querido decir no, no podemos contaminarnos, hemos dejado hacer muchísimas cosas con respecto al Evangelio, ¿cierto? Con respecto a los principios, con respecto al congregarnos, con respecto al evangelizar, con respecto, digamos, aún si es necesario a orar. Nosotros sabemos que una iglesia virtual, literalmente un culto virtual, no es una congregación, esto es algo lógico y es porque el hecho de que nosotros nos congreguemos hace falta el hablar, el aplauso, el saludito, ¿cierto? El abrazo del hermanito. Entonces, si hemos preferido, si nosotros analizamos la iglesia cristiana hoy en día, tiene más miedo de morir que de morir por el Evangelio, o sea, que de guardar y guardar los mandamientos o de cumplir y obedecer a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Si nosotros analizamos por un momento hoy en día, y tristemente lo digo, porque literalmente preferimos guardarnos en cosas que nos están exponiendo a la muerte, porque literal es eso, o sea, en este momento en Colombia se levantó una cepa mucho peor que el COVID, o sea, el COVID se nos fue a un estrato superior, ya viene con los reyes de Inglaterra, ya viene con un montón de cosas más, pero entonces, cuando me decían, pastor, usted va, pues de hecho hablé con un familiar antes de viajar a Cartagena y me decían, no, pero Cartagena está, como dicen en Colombia, grave,
porque es que allá está peor, hay una cepa y todo el mundo está muy atemorizado guardando su vida, ¿sí? Todo el mundo está muy atemorizado en este momento guardando su salud. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos verdaderamente atemorizados porque nuestra alma puede ir a una condenación eterna si dejamos de hacer la voluntad de Dios, si dejamos de guardar los mandamientos de Dios, si dejamos de obedecer lo que Jesús dijo que hiciéramos, ¿cierto? Entonces preferimos guardarnos y desobedecer los principios, pero literalmente la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, ¿cierto? Pero el que ponga su vida por causa de mí, yo no estoy diciendo que para que se vaya a pasear, estoy hablando por causa de mí, por causa del evangelio, por causa de hacer el trabajo, por causa de seguir enseñando, por causa de saber de que hay personas que necesitan conocer el evangelio. Entonces, el que ponga su vida por causa de Jesús dice que la hallará o la salvará. Entonces, note que hay una gran diferencia y en el caso de Daniel esto era lo que hacía Daniel. A Daniel le prohibieron orar 3 veces al día, que era lo que él hacía normalmente, y le colocaron un edicto que cualquiera que en el espacio de 3 días pida a cualquier dios y hombre, dice que sea echado al foso de los leones. O sea, cualquiera que salga a evangelizar en el tiempo de COVID, cualquiera que salga a predicar en este tiempo, mejor dicho, se va a morir. Aquí en Colombia ayer fue muy chistoso porque prefirieron salir a las marchas antes de que se dejaran colocar una reforma tributaria que de hecho pues es muy triste, pero eso es lo que está pasando en nuestra nación. Entonces, imaginémonos el caso de Daniel. Cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, solo podían pedirle al rey, pero no podían acercarse a Dios, no podían clamar. Y Daniel era una persona que venía orando 3 veces al día, siempre mirando hacia Jerusalén, o sea, siempre con una conducta de oración, ¿cierto? Y dice que prefirió la muerte, ¿no? Pues a mí mátenme, pero yo no voy a dejar de orar a mi Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esto? Yo creo que muy pocos, porque se notó evidentemente con esta pandemia que literalmente en muchos lugares cerraron, muchos pastores literalmente acabaron sus iglesias, muchos ministerios, ahí era donde se veía el resultado y ahí es donde se nota si somos o no somos, hemos creído o qué estamos pensando y en qué se está evidenciando en nosotros. Entonces es muy triste, pero si hubiese sido en el caso de Daniel, él hubiese sido justificado por sus obras, mientras que nosotros no hacemos ningún mérito para que seamos justificados por nuestras propias obras. Nuestras obras nos muestran literalmente que nos vamos caminandito para el lugar que Dios nos guarde más bien. Entonces, ¿qué necesitamos empezar a entender? Que no es por nuestras obras, que solamente por Jesús. Jesús fue el único justo, el único santo, el único perfecto, el único que guardó la ley, que guardó los mandamientos, que guardó la ley totalmente y que aparte de guardarlas nos pone otra carguita más, no hablemos de carga, nos agrava esos mandamientos. Ya no solamente es cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes era que cualquiera que lo encontraran en el acto del adulterio, o sea, en el acto, pero ahorita ya solamente con mirar ya pecó. Y hoy en día usted se pone a mirar el Facebook donde salen esas mujeres santas exponiendo su belleza y ya si la persona la codició, no más con mirar, no más con chismosear, no más con estar revisando los perfiles, no más con estar analizando hoy en día tantas situaciones que se presentan a nivel virtual, ya pecó, o sea que literalmente ya se agravó el mandamiento, ¿cierto? Y en eso muchas veces no nos damos cuenta de que Jesús no solamente los guardó y los obedeció y los cumplió, sino que también nos exige un poquitico más. Y para que nosotros podamos dar un poquitico más, solo se puede lograr a través de que nosotros verdaderamente reconozcamos quién es nuestra justicia, que es Jesús. Si Jesús a nosotros no nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, no podremos, literal, no podremos obedecer, ¿cierto? Solo a través de Él. Entonces dice también, la palabra de Dios hace siervos de Dios, pero el Evangelio hace hijos de Dios. Y aquí hay otro punto un poco, digamos que a mí me gusta mucho porque
porque es un punto un poco álgido. A mí me parece muy, muy bonito poder ahondar en esos puntos. Hoy en día se busca reconocimiento, se busca fama, se busca título, ¿cierto? Tristemente tú llegas a una iglesia y si tú no te sientes en un momento dado reconocido por tu trabajo, reconocido por tu valor, reconocido por tu esfuerzo, entonces empiezas a sentirte, digamos, un poco mal, un poco triste, ¿sí? Y esto es lo que hace la escritura con respecto a los siervos de Dios. Está buscando que le llamen pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles y todo ese tipo de títulos que delega la escritura, que delega los dones espirituales y que no está nada mal. El problema es poner la confianza literalmente en toda esta serie de títulos. En estos días estuvimos en una reunión y me daba risa porque una de mis hermanas, de mis ovejitas, el Señor le hablaba en un servicio, según el Señor le mostraba, y de hecho fue de Dios porque hubo confirmación, que le decían, usted va a ser pastora. Entonces yo le decía, venga para acá y la bajo del pedestal, ¿no? Le decía, venga, le bajo los humos un poquito. Usted con título o sin título, con nombre o sin nombre, hágame el favor y sigue trabajando. Porque es que el hecho de servir a Dios no tiene nada que ver con títulos. Muchas veces los títulos lo que hacen es que la persona se enorgullezca, se crea más que los demás y se le olvida por lo cual fue llamada a ese servicio. Y hay personas que tienen muchos títulos, pero no están haciendo absolutamente nada por honrar ese título. Entonces, la palabra de Dios puede hacer siervos de Dios, puede hacer grandes evangelistas, puede hacer grandes profetas, puede hacer grandes ministros de la palabra, pero el evangelio hace algo mucho más grande que esos títulos, y es que hace hijos de Dios. Una persona que es hija de Dios no se cambia por nadie, no se cambia ni por ningún nombre, no se cambia por ningún título, no se cambia absolutamente por nada. Porque si bien es cierto, muchos, como dijo Jesús, muchos en mi nombre echaron fuera demonios, muchos en mi nombre profetizaron, muchos en mi nombre sanaron enfermos, muchos en mi nombre hicieron milagros y prodigios, muchos en mi nombre fueron llamados pastores, evangelistas, maestros, profetas, grandes siervos de Dios. Pero literalmente nunca los conocí, hacedores de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es más importante? Tener un título de pastor, tener un título de evangelista, tener un título de profeta, tener un título de siervo de Dios, o que nosotros verdaderamente tengamos una relación personal con Jesús que nos haga verdaderamente hijos de Dios. Recordemos que los títulos no nos salvan tampoco. Hace poco veía el testimonio de una madre muy contenta. Su hijo durante toda la vida ha tocado música secular y se sentía muy feliz porque había entrado por fin a una iglesia pues de renombre, digo yo entre comillas, que literalmente ha tenido muchos malos testimonios a nivel de otras series, pero se sentía feliz porque entró por fin a un grupo cristiano. Y yo decía, nunca lo apoyó en las malas y en las buenas. Aparentemente la conducta que le gusta, si se apoya a una persona, es porque todavía seguimos siendo hipócritas y tenemos una conciencia cauterizada, tenemos un corazón que todavía no nos deja ver más allá de nuestras narices y entender que ni siquiera es el hecho de entrar a un grupo que te va a ti a garantizar la salvación de tus hijos. Si tú no doblas rodilla, si tú no lloras con el corazón, si tú no clamas de postrado delante de Dios para que Dios haga la obra completa, verdaderamente tú vas a estar engañada o engañado. ¿Por qué? Porque literalmente no es la conducta, no es lo que se ve por fuera, es lo que hay en el corazón de estos jóvenes, es lo que hay en el corazón de estos niños, es lo que está trabajando Dios en el alma. Algo que a diferencia, en este tiempo también el lunes le hacían una entrevista a mi hijo, y pues mi hijo es una persona que últimamente se ha caracterizado por sacar adelante un sueño. En menos de un año ha evolucionado y empezó a ser artista y a cantar su género, a cantar su música.
Y me da risa porque él siempre me decía, mamá, yo no voy a cantar música cristiana, yo quiero cantar al amor y yo quiero hacer esto de esta manera. Y yo le decía, bueno, pues si es lo que tú quieres hacer, al igual pues yo lo que hago es orar para que Dios haga la obra, ¿no? Y resulta de que el lunes lo entrevistaron y me parecía muy bonito lo que pasaba en esa entrevista, porque la persona a la cual lo entrevistó le decía, él literalmente siempre habla, explica específicamente, dice, mis padres son cristianos, mis padres son pastores. Cuando él anuncia esto, automáticamente entra como una inquietud en la persona de la entrevista y dice, ¿cómo es posible que tus padres siendo pastores te apoyen aún a pesar de que tú estás cantando algo que está por fuera de contexto? Y él decía, es que ellos entendieron que yo no soy la continuidad de ellos. Ellos entendieron de que a mí me sembraron principios, me sembraron valores y esto es lo que yo soy. Soy un artista con principios, soy un artista con valores y quiero romper esos estereotipos donde piensan que por cantar género urbano, entonces soy una persona mala, soy una persona drogadicta, soy una persona viciosa y la gente piensa que detrás de lo que se hace no hay un buen trabajo. Y le decía, otra persona le preguntaba, entonces dime, ¿quién crees tú que es tu mejor amigo? Y él decía, yo pienso que la persona que es mi mejor amigo es la persona que está dispuesta a dar la vida por mí. Y el único que estuvo dispuesto a dar la vida por mí fue Jesús. Para mí, literal, que él lo haya entendido, o sea, que él haya comprendido el amor de Jesús en su corazón, vale por cualquier otra cosa. Yo dentro de mí, yo me emocionaba, yo decía, si esta persona va a ser usada simplemente para llevar a Jesús a muchas otras personas, para que las personas lo conozcan a través de su género, a través de su ritmo, a través de lo que hace, valió la pena mi trabajo con él. O sea, yo literalmente como ser humano me siento satisfecha de la persona que he criado hasta ahí. No tiene que estar en un grupo cristiano para servir a Dios. No tiene que estar en un mundo de cristianismo. Tiene que conocer a Jesús y tiene que amarlo en su corazón. Y esto es lo que hace el Evangelio literal. Hace hijos de Dios, no por apariencia, no por título. No necesitamos títulos. Necesitamos a Jesús viviendo en nuestra vida. Necesitamos reconocerlo en cada minuto, en cada paso, en cada segundo. Necesitamos reconocerlo en todo lo que hacemos. Necesitamos darlo a conocer en lo que en lo que vivimos, en lo que trabajamos, en nuestros sueños, en nuestras realizaciones, en nuestra vida diaria. Y esto es muy diferente con guardar una conducta, con guardar un testimonio, con guardar una apariencia de piedad, con guardar algo que la sociedad nos impone. Y no solamente la sociedad, la iglesia nos está imponiendo. La iglesia nos está llevando a vivir una vida de hipocresía, donde el cristiano es muy lindo en Facebook publicando versículos, pero cuando tú miras su vida personal, no da nada que decir de Dios. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y allá es a donde quiere llegar Jesús. Es al alma de la persona. Entrégame tu corazón, que después te arreglo lo demás. No te preocupes cómo vengas, pero ahí es donde yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar es en tu alma. Y eso es lo más bonito que tiene la diferencia entre el evangelio literal y la palabra de Dios. Pero esto es algo que hay que vivirlo. Esto no es simplemente un conocimiento. Yo tengo mi iglesia llena de conocimiento. Todos, yo creo que más de uno se la pasan encima mirando qué dije mal, qué no dije mal, en qué me equivoqué, en qué se están equivocando las personas para entrar a juzgar, a criticar todo el tiempo, a corregir al hermano que está aprendiendo. Pero ¿dónde está tu vida? Muéstrame con tus hechos. Yo no sigo conocimiento, yo sigo vidas reales, yo sigo personas que manifiesten a través de su evidencia que realmente han creído en Jesús y han conocido a Jesús con sus hechos. Y es ahí donde tenemos que trabajar, que al final de los tiempos no sea que nos pase lo contrario. La persona que creíamos que no iba a ser salva, resulta que fueron los primeros que entraron al reino de los cielos. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo. Prostitutas, adultos, o sea,
todo ese tipo de pecadores tal vez entrarían primero que aquellos que nos creemos entre comillas justos, porque llevamos muchos años en una iglesia, muchos años practicando una religión, pero se nos olvida que no es cuestión de conocimiento, es cuestión de corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es como los que salieron ayer a marchar. Muchos salieron a marchar y muchos salieron a hablar, pero no tenían ni idea de qué se trataba el paro, no tenían ni idea de qué era lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y es lo mismo que nos pasa cuando somos siervos de Dios. Hay gente que se muere por un título. Conozco personas que les encanta que les adulen diciéndoles somos pastores, aquí los evangelistas, aquí los maestros, pero ¿qué del corazón de Jesús? ¿Qué del conocimiento? ¿Qué de la relación personal con Dios? ¿Qué de cómo estás tú en tu intimidad? ¿Qué de esa parte donde el Señor Jesús va a decir, te conozco, aunque tal vez nunca fuiste mencionado en el mundo, aunque tal vez nunca fuiste adulado por la gente, pero en tu interior sé quién eres tú? Y ahí es donde necesitamos trabajar. Note que lo descuidamos por seguir viviendo de la apariencia. Lo descuidamos por seguir esperando que seamos reconocidos por la gente. Descuidamos a Jesús, es decir, que trabajamos para Jesús, pero no lo conocemos. Es como el que trabaja para el dueño de una empresa, ¿cierto? Muchos entran no sé, hablemos de Coca-Cola, pero nunca conocieron al dueño literal. Entonces trabajan para alguien o como trabajamos para el Señor de la obra, pero nunca hemos conocido al Señor de la obra. ¿Dónde se conoce al Señor de la obra? ¿Dónde se conoce a Jesús? Solo recostando nuestro oído en su corazón, solo interiorizando, solo relacionándome con él, solo saliéndome de todo lo que me enfrasca una religión, un conocimiento, y me llega verdaderamente a decir, ven, tú y yo, ¿quiénes somos? O sea, encontrémonos los dos cara a cara. Miremos verdaderamente qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que hay en tu corazón. Porque tristemente, tal vez nos llevaremos muchas sorpresas y tal vez es el mismo juzgar de nosotros, de creer cosas que no son y de pensar cosas que no son por no tener esa relación. Reciba el conocimiento, reciba la palabra, pero no se quede ahí. Vaya a la fuente, vaya al que le revela, vaya al corazón de ese Jesús y entre en su aposento, cierre la puerta, ¿cierto? Y dice que ahí donde está en lo secreto, es donde usted tiene que aprender a conocerle. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros en esta parte, porque muchas veces se nos olvida lo que vale más y lo que es más importante. Amén. También dice que la palabra de Dios hace adoradores, pero el Evangelio hace adoradores en espíritu y en verdad. Esto es algo fundamental, esto es algo maravilloso. Muchas veces vemos que ser hijos de Dios, que digamos, amar, adorar y exaltar a Dios tiene que ver con música, ¿cierto? Casi la mayoría de veces cuando nosotros nos dicen, no, este es un verdadero adorador, creemos que tiene que ver con las canciones que canta, que tiene que ver con el ritmo que canta, creemos que tiene que ver con, digamos, ministrar y todo esto, pero no tiene nada que ver con esto. Cuando nosotros hablamos de que la persona es un verdadero adorador, está haciendo referencias a que con su vida entera, desde que se levanta hasta que se acuesta, toda su vida vive en función de Jesús. Toda su vida vive en función del Evangelio. Toda su vida vive en función de agradar, de obedecer a Dios a través de su palabra. ¿Sí me hago entender? Es decir, que el adorador o el que adora simplemente dice que va, en este caso cuando hablamos aquí, iban a Jerusalén a adorar y pensaban que era la manera de adorar, ¿cierto? Pero lo que Dios está buscando a personas que le adoraran en espíritu y en verdad, que con su vida entera, desde el momento en que se despiertan hasta que se acuestan, Dios diga, alguien está haciendo algo diferente, o sea, diga, aquí hay una persona que me gusta a lo que huele. Ustedes saben que a Dios le agrada, ¿cierto? En la antigüedad cuando leemos dice que
cuando se quemaban los gorditos de los sacrificios, dice que ese era un olor fragante para Dios y subía como olor fragante para Dios. En el caso de nuestra vida, es lo que tiene que oler delante de Dios. O sea, que diga, aquí hay una persona que con su vida está llenando mis atrios, está verdaderamente impactándome lo que está haciendo fulanito con su vida. No se levanta a chismosear todo el día, solamente se levanta a criticar, se levanta a juzgar, se levanta a decir groserías, hasta a pelear con el marido, a tener mala relación con sus hijos, todo el tiempo estar peleando, peleando. No, una persona que agrada a Dios es una persona que vive en función de agradar a Jesús. Para esto hay que humillarnos, para esto debemos tal vez doblegarnos a muchas cosas, para esto tal vez tenemos que negarnos a muchas cosas para no entrar en contienda, para tener una relación sabia en nuestra casa, con nuestros hijos, para vivir esa verdadera paz, que es la paz que Jesús ganó para nosotros. Dice que no la da como el mundo la da, sino que viene de lo alto. Es una paz y cuentas, es un espacio en el cual tú puedes sentirte a paz y cuentas con Dios y que tú puedes entrar en esa relación con Dios y que verdaderamente puedes vivir en tu vida esa paz del Evangelio. Qué lindo que esto pueda llegar a nuestros hogares. Y este es el deseo desde mi corazón al de cada una de las personas que hoy nos están oyendo, que verdaderamente la paz de Jesús se manifieste diariamente. No vale la pena estar peleando, menos en este tiempo de pandemia, menos en este tiempo donde tu vida no está segura. Tú puedes morir en cualquier momento. Y ahí es donde tú tienes que saber de que si valió la pena, cómo viviste tu vida. ¿La viviste bien? ¿La viviste en santidad? ¿La viviste en obediencia? ¿O simplemente eso simplemente era un conocimiento, pero nunca lo llevaste a la práctica? Entonces, Pastor, creo que se nos está agotando el tiempo. Hemos avanzado 3 eslabones más, pero que Dios nos ayude para que cada día en nuestro corazón realmente esta palabra cumpla el propósito. Mi anhelo no es volver los cabezones, ya cabezones sabemos demasiados, pero mi anhelo sí es que realmente en nuestra vida diaria, realmente esta palabra sea evidente, sea viva, efectiva y eficaz. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo, pastor. ¿Podemos orar para la enseñanza, para cerrar el tiempo? Amén. Pastora, antes de orar, dos cositas. Yo creo que varias cosas importantes que usted ha hablado, ha mencionado acá, son tan importantes, tan esenciales, pero hay dos cositas que me gustaría un poquito comentar. Yo soy una de las personas que digo que el día que Cristo venga por su iglesia, ese día muchos se van a llevar muchas sorpresas. Muchos piensan que porque llevan 30, 40, 50 años en el Evangelio, piensan que ya porque el día que Cristo venga, bueno, ya ese día me voy con el Señor, porque yo por la cantidad de años que llevo en el Evangelio, y creo que se está equivocado se está errado en esa área. Y, y otra de las cosas es, mucha gente, mucha gente ha aprovechado el tema de la pandemia para no, para, bueno, decir, bueno, se han abierto en algunos de las iglesias, los cultos. Y muchos dicen, no, yo no voy a ir al culto porque me puedo contagiar, pero si uno los ve, uno los ha visto en gimnasio, compartiendo cumpleaños, y cuando ya vuelven y se cierran los cultos, muchos me han preguntado, pastor, cuando se han cerrado nuevamente las iglesias, me han preguntado, pastor, ¿cuándo vuelven a abrir las iglesias? Le digo, no sé, hermano, porque se aumentaron los casos, entonces hay que esperar a ver que se haya. Y, y ahora nos ha tocado regirnos por la cantidad de personas, ya no es por el tema del espacio, sino por la cantidad de personas acá en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Ya nos permiten hacer cultos, pero con 10 personas. Y a veces nos han llegado personas ya después de que ya después de que estamos al límite con las 10 personas, y a veces nos ha tocado que decirles, no puede entrar.
Y son personas que antes decían, cuando había la libertad, que se les decía, hermanos, vengan a la iglesia, eh, ahora nos toca decirles, disculpen, no puede entrar, ya estamos al límite, ya estamos al tope, puede pasar guardia, pasar policía y nos pueden poner una multa porque estamos desobedeciendo. Entonces, o sea, yo creo que una de las prioridades en todas las áreas de nuestra vida tiene que ser Dios. O sea, como prioritariamente, como una de las prioridades. Y hoy día se está notando real quienes eran los que aman a Dios. Y aún en tiempos de pandemia. Entonces, algunos dicen, no, esto va a pasar, esto va a suceder y vamos a volver a ser iguales. Yo creo que lo importante no es ser iguales, sino que algo tenemos que haber aprendido de esto y, y fortalecernos en medio de toda esta situación para que ya cuando calme esta situación no seamos iguales, sino que podamos avanzar en el Señor. Y otra cosa que yo digo, el hecho de que papá y mamá, porque muchas veces, a veces los hijos piensan que porque, no, mi papá y mi mamá van a la iglesia, entonces yo ya me considero salvo. Una ocasión les dije a algunos de los chicos de la congregación, les digo, ¿usted qué piensa que porque papá y mamá te traen a la iglesia de pequeño, ya sos salvo? ¿Ya sos hijo de Dios? ¿Sos hijo de Dios? Y me dice, sí, yo ya soy hijo de Dios. Digo, no, estás equivocado. Porque el día que Cristo venga por su iglesia, papá y mamá se van a ir y vos no vas a tener la oportunidad de agarrarte del pie de papá y mamá para volar con ellos, ¿no? Sos salvo cuando recibes a Jesús, cuando reconoces a Jesús como Señor y Salvador. Entonces son cosas que son muy importantes irlas enseñando también. Algo que nos ha enseñado es a valorar a tiempo, ¿no? O sea, mira, yo no estoy tan segura de que vayamos a salir de este asunto. Yo creo que nos tocó aprender a vivir con esto. O sea, pienso que en algún momento, bueno, Claro. si Dios lo permite, gloria a Dios. Si Dios no lo permite, gloria a Dios. Porque es el hecho de valorar cada tiempo, ¿cierto? Es el hecho de ir valorando cada momento. Mira, cuando tuvimos la oportunidad de congregarnos, cuando tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia con libertad, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí unánimes juntos como hermanos, ¿cuánto tiempo se desperdició? ¿Cuánto tiempo se desvaloró? ¿Cuánto tiempo se apartó el creyente, cierto? Y tal vez decía, como quien dice, creemos que somos dueños de nuestra vida. Si creemos que no, pues cuando yo quiera vuelvo. Cuando a mí se me pegue, pues simplemente me congrego. Pero mira, nos ha enseñado Dios a través de esta situación que hay que valorar todos los tiempos. Yo pienso que eso pasa como cuando tú tienes a tus padres y eres un buen hijo con ellos y los honras y vives por amor a ellos y haces todo lo correcto con ellos. Y él fallece o fallece uno de tus padres, simplemente tú como buen hijo que fuiste, no tienes cargos de conciencia, no tienes remordimiento porque hiciste tu trabajo a tiempo, ¿cierto? Y es lo mismo que nos pasa con el Evangelio, a tiempo debemos valorar. Ahora nos tocó de esta manera, igual tienes vida, tienes esperanza, valora las transmisiones, valora los servicios, valora la forma como tu iglesia sigue perseverando en seguir llevando el Evangelio, porque al igual de todas las cosas, Dios en todo tiempo nos va enseñando, ¿cierto? Y con respecto a nuestros hijos es muy impresionante. Yo creo que el temor de ellos más grande, yo lo digo porque me pasa en mi casa y me da mucha risa, y es cuando ellos ven que no hay nadie y ellos nos buscan por todas partes. Y el temor de sus corazones es, yo pensé que había sido el arrebatamiento, o sea, hay una conciencia en el corazón de ellos. Claro. Ellos saben que Jesús va a venir, ellos saben que ahí hay un conocimiento, que por más que ellos quieran dar vueltas en el mundo, que por más que ellos quieran en un momento dado hacer cosas, ahí en el corazón ya está sembrado. Y claro, cuando ellos nos encuentran, respiran profundo y dicen, aquí está. Pero lógicamente
es porque ellos deben tomar sus propias decisiones. Aquí no existe de otra manera. Solamente que Dios nos ayude a nosotros y bueno, pastor, realmente ha sido muy, muy bonito este tiempo. Gracias a todos y cada uno de los oyentes por estar ahí. Muy juiciosos, nos seguimos viendo con el pastor mañana y pues conmigo con la ayuda de Dios dentro de 8 días. Dios los bendiga. Un abrazo. Amén, amén. Amén, pastora. Muchísimas gracias por este tiempo también. Si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente el próximo jueves con el tema. Así que vamos a escuchar este hermoso video, vamos a escuchar esta hermosa canción, disfrútenla y después vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo. Qué hermosa canción acabamos de escuchar, amén. Y es para valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Tenemos que valorar, aprender a valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Un sacrificio santo, puro, perfecto delante de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo maravilloso que hemos podido disfrutar. Y vamos a orar, a pedir al Señor que sea cada día guardándonos y guardando también a su sierva, a su familia, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, este tiempo hermoso, donde hemos podido meditar en tu palabra, Señor amado Dios, en este estudio. Gracias por la vida de tu sierva, la pastora Verónica, Señor amado Dios, porque le has usado en esta mañana. Gracias por su familia, Padre Celestial. Oramos para que tú les guardes, les protejas en todo momento. Te doy gracias por cada hermano que ha estado allí en la transmisión. Te pido que tú les bendigas, Señor amado Dios, que seas tú obrando en cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar allí en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Les animo a que sigan adelante en Cristo. Si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la mañana compartiendo mensaje poderoso de la palabra del Señor. Les recuerdo que para el próximo martes va a estar con nosotros el pastor y salmista Marvin Arauz desde Managua, Nicaragua. Va a estar compartiendo con nosotros. Vamos a hacer una entrevista a este gran siervo del Señor. Así que no se lo pierdan, El próximo martes a las 9 de la mañana va a estar con nosotros el pastor Marvin Arauz. Amén. Así que un abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones y me despido del video de José Ordóñez. Disfrútenlo. Bendiciones. Uno de los blancos que siempre buscan los niños son los tenderos. Porque en nuestros países, pues, mamá manda al niño a que vaya a la tienda. Y siempre los niños se aprovechan. En este caso, Benito pasaba todos los días por la tienda y le preguntaba al señor: Señor, ¿tiene uvas? No, niño, no hay uvas. Bueno, gracias. Y se iba. Al día siguiente, a la misma hora: Señor, ¿tiene uvas? No, niño, no tengo uvas. Bueno, gracias. Día siguiente: Señor, ¿tiene uvas? Así todos los días. Al mes el señor ya no aguantó más. Ese día llegó Benito: Señor, ¿tiene uvas? Mire, niño, ya le he dicho en muchas oportunidades que no tengo uvas. La próxima vez que usted me vuelva a preguntar si yo aquí tengo uvas, voy a agarrar unos clavos de este tamaño y le voy a clavar los pies al peso. Bueno, gracias. Al día siguiente: Señor, ¿tiene clavos? No. Ah, bueno, ¿tiene uvas?
Inicio de espacio publicitario. Estar agradecido. La gratitud va más allá de ser una técnica de positivismo actual. Es un hábito de vida al que muchos le hemos quitado su valor. El hecho de sentir dolor, incertidumbre,